Gracias por acompañarnos por este medio. Que Dios te bendiga en este día y te quiero dar gracias por compartir estos mensajes y prédicas. Cada domingo subimos una nueva predicación en YouTube y todos los días tratamos de estar activos en Facebook. Por favor, dale un like y suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video. Prepárate y ponte cómodo. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Un placer una vez más estar con ustedes para hablar de las maravillas de Dios, las cosas que Dios sigue haciendo en nuestros alrededores. Esperamos que este tiempo que estemos juntos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de fortaleza y que su palabra traiga grandes bendiciones a tu vida. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a permitirle que entre a nuestra vida, que entre a nuestro ser, a nuestro corazón, que haga los cambios que se necesitan hacer en nuestra vida o ajustes que se necesiten hacer en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado,
por este otro día hermoso que nos prestas. Te damos gracias por esta oportunidad que nos prestas de escuchar tu palabra. Sabemos que el tiempo está terminando, el tiempo de tu venida está muy cerca. Y en esta hora, Señor, pedimos que seas con nosotros. Te pido por aquellos que flaquean, te pido por aquellos que se encuentran indecisos, por aquellos que no se han decidido, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, sus corazones, Señor, porque el tiempo de tu venida se está acercando y ese tiempo está más cerca que nunca. Y te pido que en tu misericordia nos des la oportunidad de arreglar nuestras cuentas contigo. Te pido por todo el que escucha, Señor, aquellos que se encuentran enfermos también, que pongas tu mano sobre ellos y que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos se manifieste a favor de ellos y sane cualquier enfermedad que tengan. Te doy gracias y me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mi hermano, bienvenido. Es un placer muy grande poder juntarnos en espíritu, en verdad, y compartir la palabra de Dios. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, no importa las circunstancias que estés pasando, te deseo que Dios te bendiga. Y bienvenido a la Iglesia Nueva Vida aquí en la hermosa ciudad de San Jacinto. Que desde aquí Dios te hable y Dios se manifieste a tu vida. Son los tiempos, le llamamos a veces tiempos peligrosos o tiempos malos, pero son los tiempos precisos, son los tiempos de Dios. Son los tiempos que Dios tiene para nosotros de compartir su palabra, de poder alcanzar a alguien con su palabra, de poder manifestar lo que Dios nos ha dado y compartirlo con otros. ¿Sabías que a veces se pone difícil compartir la palabra de Dios? A veces las circunstancias, esto o aquello no nos permite o no nos deja que compartamos la palabra. En esta hora quisiera compartir un pasaje contigo, porque esto le sucede a todo el mundo. No importa qué tan fuertes seamos, qué tan débiles seamos, ¿verdad? Dios se manifiesta a nuestra vida. Dios se manifiesta a nuestra vida y nos da oportunidades de seguirlo. Nos da oportunidad de tomar decisiones en nuestra vida. Nos da libertad, pero nosotros decidimos qué vamos a hacer con esa libertad. Pero hay una escritura que es muy conocida y quisiera compartirla contigo, que pueda una vez más a venir a tu vida, refrescar tu vida, a refrescar tu memoria para meditar en las cosas que Dios hace. Dice la escritura, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después que estaba allí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Es una lectura muy hermosa. Yo quisiera que en esta hora podamos ver a Pedro y podamos reflejarnos un poquito en la vida de Pedro. Podemos pensar muchas cosas acerca de él. Para mí, Pedro era una persona muy especial. Para mí, Pedro era un hombre muy valiente. Un error que cometió a veces lo marca o lo marcó de por vida. A veces lo conocemos como el que negó a Jesús. Pero hay muchas otras virtudes por las cuales nosotros podemos conocer a Pedro. Pedro era un hombre muy valiente.
Y no importa la clase de persona que seamos, cuando Dios viene y nos llama, nosotros tomamos una decisión. La Escritura nos dice que Pedro era un pescador y su oficio era un oficio, vamos a decir que era un buen oficio, porque era de la clase media. El pescador era el que importaba los peces para la ciudad y aún fuera de la ciudad, y a veces hasta llegaban tan lejos como hasta Roma. Entonces el oficio de pescador era una vida o un oficio mediano, no era ni muy alto ni muy bajo, por así decirlo. Pero un día Jesús vino a la vida de este hombre, así como vino a la vida de muchos hombres. Jesús vino a la vida de Pedro. Y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida una vez que Jesús nos ha hecho libres. Cuando Jesús nos hace libres, Él quiere que nosotros le sigamos y que seamos seguidor de Él sobre todas las cosas que puedan sucedernos. En la vida de este hombre, vemos que este hombre cometió un error. Vemos otras personas que también cometieron errores, pero cuando cometemos un error, nosotros tomamos decisiones en qué es lo que hacemos bajo estos errores, ¿verdad? El error que vemos en Pedro, podemos llamarlo un error muy grande, ¿verdad? Para mí, Pedro era y fue un hombre muy valiente. A pesar de valientes, tenemos que ser personas de gran fe. Pedro era un hombre de fe, y era un hombre sobresaliente. Cuando lo vemos que él está en el patio donde llevaron a Jesús, vemos que una muchacha lo ha intimidado. Era una de las criadas, era una muchacha joven, por así decirlo. Ella vino a Pedro y lo reconoce como que es uno de los que estaban con Jesús. Y cuando Pedro es confrontado con eso, vemos que su semblante cambia, su forma de ser cambia. ¿Por qué? Porque el temor se ha apoderado de su vida. ¿Por qué se llena de temor? Si Pedro no era así. Para ser pescador hay que ser un hombre fuerte. Y Pedro era un hombre fuerte, pero esta muchachita con sus palabras lo ha atemorizado. A Pedro lo vimos en la pesca. Lo vimos como alzó las redes en una ocasión él solo. Y para levantar esas redes se requería mucha fuerza. Entonces, esto nos da a entender que como un hombre pescador, Pedro era un hombre fuerte. Cuando arrestaron a Jesús, también vemos esa parte de la vida de él. Vemos que cuando estos hombres vinieron con palos y espadas, él también sacó su espada y estuvo dispuesto a pelear con ellos. Él era un hombre, en cierta forma lo podemos llamar, era un hombre valiente. Pero ahora se encuentra en el patio y vemos que es una criada la que con las palabras de ella lo ha atemorizado. Cuando le dice: tú también eres uno de ellos. Quisiera que meditáramos un poquito en Pedro. Pedro cometió un error muy grande. Y no solamente Pedro, pero todos cometemos errores. Estoy seguro que los otros discípulos también cometieron errores.
Pero ¿cuándo has leído que Santiago cometió un error? Que Juan cometió un error. Que Esteban cometió un error. No los leemos. Pero sí nos dice acerca de Pedro. ¿Y por qué? ¿Y por qué se menciona este error de Pedro y no se menciona la de los otros apóstoles? Yo me imagino que porque ellos no negaron a Jesús. Quizás sus errores fueron diferentes, pero Pedro negó a Jesús. Y esto en sí ya era un error poquito grande, el negar a Jesús. Y cuando esta muchacha lo confronta y le dice, tú eres uno de ellos, vemos que Pedro ya no es el hombre valiente que vimos allá con su espada queriendo pelear con todos estos hombres. Mucha gente en la historia los vemos que Dios los ha llamado para hacer grandes cosas. Muchos de ellos sí han tenido errores. Pero una de las cosas que estamos seguros que Cristo Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar a personas como nosotros, que hemos cometido muchos errores, que hemos cometido muchas faltas. También Pedro cometió un gran error. Pero vemos algo maravilloso en Pedro. ¿Ya? Te mencionaba que aunque los otros discípulos quizá cometieron errores, pero no se habla de ellos. ¿Por qué se habla el de Pedro? Porque el error de negar a Jesús fue algo muy serio. Pero hay algo que debemos de notar en esto. ¿Por qué los demás no negaron a Jesús? Y la respuesta no es porque ellos sí fueron valientes. No, al contrario, porque en cierta forma se ve que fueron cobardes. El único que estuvo dispuesto a seguir a Jesús hasta el último fue Pedro. Entonces no podemos concentrarnos solamente en que él lo negó. Fue un hombre de valor, fue un hombre valiente que estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Pero hay algo que tenemos que aprender de esto. Que Pedro está dispuesto a pelear por Jesús. Él tiene la fuerza suficiente para alzar sus redes, sacarla llena de peces, pero no tuvo el valor de confrontar a esta muchacha y defender a Jesús. No sé si podamos conectar estas líneas, que a veces tenemos el valor para hacer otras cosas, pero no para hablar de Jesús. ¿Cuántas personas no van a la iglesia por mucho tiempo, pero no tienen el valor de hablar de Jesús a sus familiares? ¿Cuántas personas no tienen años asistiendo a la iglesia, pero no tienen el valor de hablar de Jesús a sus compañeros de trabajo? Entonces podemos comprender por qué Pedro se atemorizó cuando escuchó a esta muchacha decir, tú eres uno de ellos. Y Pedro llega hasta el punto de blasfemar, de maldecir, porque el temor se había apoderado de él. Y así ese temor se apodera de muchas personas, de muchos creyentes, y por eso es que no pueden testificar del poder de Dios. No pueden testificar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora Dios nos llama a revestirnos de ese valor que tuvo Pedro, de seguirlo y estar con Él hasta las horas finales. Podríamos decir, pero le negó, exactamente, pero tuvo el valor de seguir a Jesús. Otros no tuvieron el valor. A veces vemos creyentes que fracasan o tienen errores.
no podemos aplaudir sus errores, pero sí podemos aplaudir su valentía y decir, por lo menos trataron, lucharon, se esforzaron, hicieron lo que estuvo de su parte. Tuvieron un error, sí, pero hay otros que ni siquiera prueban, intentan o luchan. Pero este hombre tuvo el valor, la valentía de seguir a Jesús a este lugar donde se lo habían llevado. Y eso dice mucho de una persona, sí. Y personas como Pedro, que tuvieron el valor de seguir a Jesús, también tienen el valor de reconocer su caída y tienen el valor de levantarse en el nombre de Jesús. A mí se me hace precioso porque dice la Escritura que cuando Jesús pasó por allí y lo vio, Pedro lloró amargamente. ¿Y sabes por qué lloró amargamente? Mucha gente dice, porque se acordó de lo que Jesús le dijo, porque escuchó al gallo cantar. Posiblemente que sí, pero también lloró amargamente porque él sabía exactamente lo que había hecho. Y cuando nosotros sabemos exactamente lo que hemos hecho y venimos a un arrepentimiento, Dios nos perdona y Dios nos restaura y Dios nos levanta. Pero cuando no entendemos lo que hemos hecho, no hay un arrepentimiento genuino. Hay que reconocer nuestro pecado. Hay que reconocer de dónde nos levantó Dios. Hay que reconocer las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque entonces el arrepentimiento será genuino y nos va a doler el pecado que cometimos. Su arrepentimiento era tan genuino. Su arrepentimiento era tan genuino que a los 50 días después de que Cristo ascendió al Padre, Dios ya lo tenía predicando. Dios ya lo tenía empezando una iglesia primitiva. 50 días solamente habían pasado y Pedro ya se encontraba predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tan pronto? Porque su arrepentimiento fue genuino. Él reconoció y él entendió el mal que había cometido, el error que había cometido, y se arrepintió y Dios lo restauró. Mi hermano, y esto es lo que Dios busca en nosotros. Él sabe que no va a haber perfecciones. Él sabe que vamos a cometer errores, pero Él busca un corazón genuino que está con Él. Le fallamos. ¿Dónde le fallé? Estando con Él. No le fallé allá yo solo, allá siguiendo mis propios caminos. Le fallé intentando servirle y siéndole fiel. Allí fue donde fallé. Pero otros ni siquiera han intentado. Mi hermano, no te des por vencido. No te des por vencido. Tienes que ser valiente como Pedro. Tienes que sentir como Pedro. Tiene que dolerte y reconocer las fallas que hemos tenido y levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que estar dispuestos no solamente de seguir a Jesús, porque Pedro lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote, pero no tuvo el valor de hablarle a esta muchacha de Jesús. No podemos seguirlo sin hablar de Él. Como seguidores de Cristo tenemos que tener el valor de seguirlo y el valor de hablar de Él. Hablarle a nuestros parientes, hablarle a nuestras amistades, hablarle a las personas que nos encontramos. Tenemos que tener el valor no solamente de seguir a Jesús, pero tenemos que tener el valor de hablar de Él. Pedro se llenó de temor, pero ¿por qué se puso a llorar? Porque él entendió
lo que hizo. Es muy hermoso, muy sabio entender lo que hemos hecho. Tenemos que reconocer lo que hemos hecho, mi hermano. Si te has apartado de la iglesia, no le eches la culpa a nadie. Hay que entender que eso fue lo que pasó. Nos apartamos. Nos apartamos. Y cuando lo reconocemos, viene una restauración de Dios. Y Dios quiere restaurarnos. Dios quiere levantarnos. Cuando nosotros no lo reconocemos, no tenemos la bendición que tuvo Pedro. 50 días después, Pedro se encuentra predicándole a una multitud. Pedro se encuentra iniciando la iglesia que Jesús construye. Y entonces podemos ver diferencias en personajes. La diferencia entre Pedro y Judas es muy grande. Ambos eran apóstoles, seguidores de Jesús. Pero uno, Pedro, él entendió lo que hizo y él buscó un arrepentimiento. Judas no buscó un arrepentimiento. Judas permitió que la culpa se apoderara de él y prefirió quitarse la vida. Entonces, cuando nosotros vemos las vidas de ambos, hay una diferencia muy grande cuando reconocemos nuestro error, nuestro pecado, y nos duele y venimos a Él. Otra comparación la tenemos en Saúl y David. Saúl, cuando fue confrontado por su pecado, él lo negó. Él dijo, no, al contrario, he hecho lo que Dios me ha mandado. Pero vemos el resultado de él. David, cuando fue confrontado por su pecado, él se arrepintió. Le dolió y se arrepintió y le dijo a Dios, perdóname. Y le rogó que no quitase de él su Santo Espíritu. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros reconocemos el error que hemos cometido. Por eso Pedro es un personaje hermoso. Es un personaje hermoso que a veces lo vemos como el que negó a Jesús. Pero a veces necesitamos verlo de otra manera. Él fue el único que dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Era un hombre de fe. Vemos a Pedro y los demás, ¿dónde están? Los demás están por allá escondidos. Pedro no, él siguió a Jesús. Él lo siguió hasta el último lugar, él lo siguió. Sí, no tuvo el valor de confesar con su boca, pero allí estaba. ¿Y dónde están los demás? Por lo menos él allí estaba. Él tuvo ese error luchando. Y sin embargo, Dios lo restauró porque hubo una sinceridad en su corazón. Mi hermano, que haya un Pedro en nuestras vidas. Que tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores. Que tengamos las fuerzas para reconocer nuestra culpa y pedirle a Dios que nos levante, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esto es lo que Dios busca de nosotros. Hermano, no importa qué clase de persona seas, dónde trabajes, dónde estudiaste, todos somos llamados por Dios y somos llamados para hablar de su grandeza. Que el enemigo no cierre nuestras bocas para hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. Hay que hablar de su grandeza y hay que hablar de su poder.
No sé si estés pasando por alguna situación, no sé si te has apartado de Dios, no sé si te has enfriado, no sé si le echas la culpa a la iglesia, si le echas la culpa a los hermanos. Dios te está llamando a reconocer el lugar donde tú debes de estar. Y Él te va a levantar, te va a restaurar cuando tú seas sincero con Él. Y Él te va a perdonar. Vamos delante de Dios en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Reconocemos, Padre, que hemos tenido errores y hemos tenido faltas. Y te pedimos en esta hora que tú nos restaures, que tú nos vuelvas el gozo de nuestra salvación. Te pido, Señor, por todo el que me escucha y se encuentra pasando por momentos como estos, levántalo y pon tu espíritu en ellos. Si alguno está enfermo, Señor, pon tu poder sobre ellos, tu unción, y sánalos de cualquier enfermedad. Señor, yo los pongo en tus manos juntamente con toda su casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, te deseo que Dios te llene de ese poder, porque Él ya está a la puerta. Él ya está por venir. Te deseo que Dios te bendiga, que Dios bendiga toda tu casa y que Dios prospere la obra de tus manos. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.